Bienvenidos mis amores, mis reyes y reinas de Géminis. Una vez más estamos aquí, una nueva lectura. En esta ocasión será la energía que estarás activando para esta semana a partir de que entres a ver este vídeo. No importa si lo ves dentro de un año, 6 meses, un mes, no importa. El momento que llegues a ver este vídeo es el momento correcto, indicado, porque así el universo te ha guiado hasta este mensaje, hasta este vídeo, porque se activará esta energía en ti a partir de ahora. Millones de bendiciones y gracias a todos las personas que forman parte de mi canal. Bienvenidos a los nuevos que se están incorporando. Y claro que sí, si tú no te has suscrito todavía, te invito a que lo hagas. Puedes mirar tus otros signos de tu carta natal, ¿vale? Estaremos mirando la energía disponible para ti, el posible obstáculo, lo que diga el tarot con respecto a dinero y amor, y al final estaremos dando un mensaje de tus ángeles de la guarda, lo que tengan que decir para ti para el transcurso de esta semana. Siento que este signo, esta energía se va a prolongar un poquito más, ¿vale? Así que no va a ser solamente para una semana, sino que va a ser para unos 10 o 11 días. Energía, bueno, para... Oh, vale. Estás purificando tu vida. Estás purificando tu energía, estás en un proceso de análisis profundo durante esta semana y lógicamente como es una energía pues un poco lenta, por eso es que me decían que se va a tardar un poquito más. Me dicen que estás purificando con tu verdad interior ciertos miedos e inseguridades, es como que estás limpiando tu alma por todas las cosas que tú viviste que te pudieron en algún momento causar miedos, ponerte triste, hacerte daño. Para algunos puede ser que los mantenga en apego con alguien. Te digo esto porque en la base se queda la carta del diablo. Es decir, son cosas que tú viviste en tu pasado que quizás ahora te pueden estar pesando, siendo una carga, inconscientemente pudiera hasta ser, ¿vale? Pero la energía del ermitaño es el analizo, voy adentro para sacar un aprendizaje de cada cosa que yo viví, para encontrar tu propia luz interior, mirar lo que has vivido hasta el día de hoy para saber reconocer los posibles obstáculos que vengan a tu vida a partir de ahora. ¡Wow! Vamos a ver cuál es el mensaje o el obstáculo, el posible obstáculo o reto al que te vas a estar enfrentando durante esta semana. Reto, esta. Mira, estaba justamente pensando y en la base se quedan las hermanas de las estaciones, siglos de crecimiento, ley natural y orden divino. Sí, es que esto es un poco precisamente comprender que todo sucede por una ley natural, por un orden divino, ¿vale? Porque en el ciclo de evolución, pues primero debemos experimentar para poder tener las lecciones y no volver a cometer los mismos errores. Ahora, la reina de las tinieblas me da estas dos cartas. Esta carta yo la tenía en la mente cuando vi la carta del ermitaño, se los prometo. Mira, es que es el mismo significado. Es, es buscar el conocimiento interior para poder tener la seguridad de hacia dónde avanzar, de ver el camino y saber reconocer los posibles obstáculos a los que te puedas enfrentar, pero con tu propia luz, con tu faro. No sé si ahí se verá. Mira, con tu propia luz. Esta chica no ve para adelante porque tiene una capucha cubriéndole los ojos. Pero esa luz es quien le va guiando en el camino. Y el ermitaño hace lo mismo. ¿Vale? Es un poco ver en tu interior y encontrar tu luz interior. Para saber hacia dónde dirigirte, pero en base a lo que te diga tu voz interior. Vamos a ver cómo le vas a estar respondiendo tú. ¡Wow! Esta quiso salir. Vale. La carta de la paciencia me está hablando de que
Y en la base recuerda que se quedó la ley universal, respetar el orden divino. Y aquí me hablan justamente de lo mismo. La carta de la paciencia me habla de respetar los tiempos divinos, de tener paciencia para comprender los porqués de las cosas y saber que todo tiene un tiempo. Como mismo una madre tiene que esperar con paciencia las 9 lunas antes de traer a su bebé para que salga pues saludable, para que salga como debe salir, pues que venga a este mundo en el tiempo correcto, pues la madre debe ser paciente. Y aquí se está gestando algo para ti. Y durante esta semana tú encontrarás la verdad de todo lo que tú has vivido hasta ahora y cómo debes seguir avanzando. Pero para mí la energía que me da, la sensación que me da es comprender que todo tiene un tiempo divino y que hay que esperar, ¿vale? Es esa alineación entre tú y el tiempo divino. Reconocer que todo tiene un propósito divino, un orden divino y que no hacemos nada con apresurarlo, sino que hay que aceptarlo y esperar. Wow, súper poderoso este mensaje. Vamos a ver un mensaje de los cristales y ángeles. Mensaje para Géminis. Vale. Y esto también. Ámbar, déjalo en manos de Dios. Respira hondo y al exhalar, olvídate del problema y deja en manos de Dios y déjalo en manos de Dios para que Él encuentre las respuestas y la mejor forma de curación. Y diamante, reconocer tu propio valor. Eres la gema preciosa de Dios. Es que eso también es respetar el orden divino. ¿Sabes por qué? Porque tú eres una creación del universo. Tú eres una creación de Dios. Tú eres un ser de luz que viene a este plano a conectar con su propia luz interior, que necesita aprender estas lecciones para poder reconocer su propio valor. Porque realmente eres la gema preciosa de Dios. ¿Vale? Es momento de tener paciencia y dejar que Dios actúe en tu vida. ¡Ay, qué hermoso! Vamos a ver ahora, en esta semana, dinerito, dinero, referente al dinero. ¿Qué tiene el tarot que mostrar para ti? ¿Qué es lo que viene? Esta quiso voltearse. Bueno, me muestran un as de copas. Ahí no me habla de dinero, pero bueno, vamos a dejar que las cartas hablen. Desde lo que tengan que hablar. 2 más, por favor. Muy bien. Mira, me dicen que para algunos se pone en marcha un negocio familiar que hace tiempo había estado como ahí un poco ralentizado. Se pone en marcha ahora. Y es como que se te confía a ti. Y esto es un mensaje que me dicen, ¿vale? Hay personas que reconocen que tú eres la persona indicada, pueden ser miembros de tu familia o amistades, pero que reconocen que tú eres la persona indicada que puede llevar ese negocio, ese emprendimiento de la mejor manera. Es una persona que ya le conoces de antes. Probablemente vengan comunicaciones de parte de esa persona como para hablarte de un nuevo proyecto, de un nuevo plan. Y dicen tus guías que le aceptes, porque esto va, además de venir de buena mano, es decir, que no viene con malas intenciones, te va a ayudar también a equilibrarte un poco más económicamente. Pero esta persona, que lo sepas, confía en ti y quiere que seas tú. Te repito que es una persona que ya conoce, ¿vale? Esta persona incluso puede haber tenido algo contigo, no te digo que no. Pero lo que más me muestran es, te digo, haber tenido algo contigo en el plano amoroso. Pero lo más importante, esta persona ya le conoces desde hace un tiempo. Esta persona se fía tremendamente de ti y siente que tú eres la mejor persona que se puede encargar
de este negocio. Por la otra parte me dicen que va a ser una semana estable, donde sí es preciso que te mantengas así en plan de cuido mi economía. No veo grandes movimientos en cuanto a dinero, pero sí te veo como siendo cuidadoso para proteger tu economía, ¿vale? Aquí hay una noticia, una comunicación que puede estar saliendo a la luz. También me dicen que para algunos en el plano laboral puede haber una persona que tenga sentimientos por ti y que te proponga algo referente al dinero, a economía, a un nuevo trabajo o a que te vayas a trabajar a un nuevo puesto de trabajo, ¿vale? Vamos a ver. ¿Qué tiene Géminis que experimentar en el amor durante esta semanita? Vale, me dicen que este periodo de tiempo en el que, y en la base se queda la emperatriz, madre mía, que tú has podido estar sin saber qué hacer, medio bloqueado, con esas luchas internas. Te dicen que hay un mensaje que va a estar llegando a ti, una comunicación, un mensaje que va a traer quizás otra persona y no directamente la persona que tiene interés en ti, que te va a estar dando un giro a tu vida. Hay una persona que va a estar llegando con un mensaje y esto puede en principio no darte una confianza total, pero después las cosas cambian. Y aquí da todo un giro y es donde te dicen que confíes en Dios, que esto que está sucediendo se lo dejes a Dios, pero que confíes en tu propio valor, que reconozcas tu propio valor, porque Dios está actuando para ti. Vamos a ver ahora. Mensajes de los ángeles de la guarda para ti, cariño mío. A ver qué es lo que dicen. Uno, por favor. Y esta, wow, han querido salir 4. Oración. Te recuerdo que las cartas oración solo son 5 en el oráculo. Así que el hecho de que te haya salido uno, ya te estoy diciendo que eres privilegiado, que eres una gema preciosa de Dios y te ha dado la opción de esta carta oración. Querido ángel de la guarda, ayúdame a hacer desaparecer mis remordimientos o arrepentimientos. Ayúdame a ver las cosas bajo un orden perfecto y divino. Ayúdame a librarme del miedo que proyecto sobre mi futuro. Ayúdame a vivir plenamente en el momento presente y a sentir tu amor eterno dentro de mí y a mi alrededor. Ayúdame a incrementar mi verdadero potencial. La otra carta. Nosotros, creatividad. Nosotros, tus ángeles, tus mensajeros angelicales, estamos aquí para ayudarte a descargar el potencial infinito de creatividad que posees. Escucha en tu corazón el susurro del amor, porque nos comunicamos contigo a través de tus sensaciones y emociones. Deja que tu miedo y tu aprehensión desaparezcan y expresa la fuente divina, infinita de creatividad que te pertenece. Diviértete y permite al niño que llevas dentro revelar su verdadera naturaleza. Todo está permitido. Aquí salieron 2 más. Fe. Ábrete a todas las posibilidades, a todas las oportunidades. Abandona las ideas preconcebidas. No tienes nada que temer. Estás rodeado de amor permanentemente. Comienza por creer en ti mismo y en tu intuición. Se te presentarán maravillosas oportunidades en cuanto demuestres algo de flexibilidad y deja abierto tu corazón y tu espíritu. Ten fe en ti mismo. Todo es posible. Y estrella, cree en ti. Eres una maravilla de la creación. Aparta tu miedo y descubre la estrella luminosa que eres. Déjala que brille a tu alrededor. Intenta controlar tu vida de manera que sea la luz del alma la que te guíe hacia el amor. No lo olvides, las estrellas son fruto de explosiones de amor. El amor lo ilumina todo. Recuerda siempre que eres, en realidad, una estrella luminosa. Cariño mío, qué hermosa lectura. Eres una estrella luminosa, eres la gema preciosa de Dios. Fíjate cómo te corroboran con varias cartas lo que ya te había dicho el oráculo anteriormente.
lo que te van a estar poniendo como reto, que es el de reconocer tu propia luz, el de reconectar incluso con ese valor que tienes, con la posibilidad que tenemos de dejar en manos de Dios también los problemas que tengamos, tener paciencia y decir, hasta aquí ha llegado lo que yo tenía que hacer, porque tampoco es dejarlo todo en manos de Él sin nosotros haber hecho nada antes. Lo que nos corresponde a nosotros, hacerlo. Y después, respetar el orden divino, respetar los tiempos divinos y dejar que Dios equilibre y ponga en orden nuestra vida. ¿Vale? Recuerda que durante esta semana las cosas van a estar cambiando de manera potencial, que llega una comunicación que te va a tomar de sorpresa, sí, pero que te va a hacer cambiar la energía que probablemente has tenido de bloqueo, de confusión, de lucha interna, de no confiar en ti, de estar ahí equilibrándote a duras penas. Esto cambia a partir de ahora. Ten fe, ¿vale? Y deja que Dios actúe, ¿vale? Y que te dé las respuestas. Escúchale. Está dentro de ti esa luz interior, ese amor que tiene Dios está dentro de ti. Te va a ayudar a curar y te va a dar todas las respuestas que tú necesitas, ¿vale? Mis amores de Géminis, espero que le haya ayudado, que le haya gustado esta lectura. Si así ha sido, coméntame, dame like, comparte el vídeo. Y claro que sí, mi vida, un beso y un abrazo enorme y te espero pronto. Chao.